nuestra visita por los museos en esta octava edición de la Noche de los Museos, nos vamos al diálogo con la técnica museóloga Cristina Vassallo de Setur. Muy buenas noches, Cristina, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Amelia? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, jefa del departamento del Museo de Antropología y Ciencias Naturales. Realmente un museo que tiene su historia aquí en Concordia. ¿Y cómo se surgió la idea de crear este museo, Cristina? Bueno, un poquito de historia voy a hacer porque mi papá se llamaba Nelson Vassallo, fue pionero en realizar hallazgo arqueológico y logró reunir una colección muy importante. Él mismo fue fundador de varios museos, de los cuales solo permanece en la actualidad el Museo Arrobarrena. Y bueno, cuando falleció, la Dirección de Cultura quiso hacerle un homenaje a él y al aborigen, y armamos una gran exposición con mi familia en toda la planta baja de la Dirección de Cultura. Ahí recibimos más de 5.000 estudiantes y docentes, y estos docentes nos pedían si podíamos dejar en forma permanente ese material que les servía para las escuelas. Hay que recordar que estamos hablando del año 1991 y la ciudad allí comienza el museo. Claro, porque en la ciudad de Concordia no se sabía que acá había habido aborígenes y que todavía existían. Entonces, pasé después de hablar con la Comisión de Turismo, me pidieron una nota, se la pasé al señor Saliba, que era el presidente en ese momento, y mientras se realizaba esa gestión con mi esposo hicimos diapositivas. Llevábamos a todas las escuelas que nos pedían, y bueno, una alegría bárbara todo ese accionar, pero también económicamente nos resultó un poco difícil, digamos, porque vivíamos de la fotografía y hacíamos todo en forma gratuita, ¿no? Y bueno, en 1992 conocí a Carlos Migoni como director de cultura, que nos apoyó desde el principio y me pidió otro proyecto que le pasé. Y bueno, en definitiva, un tiempo después convoqué a la Sociedad Concordiense de Arqueología, que eran amigos de mis padres, los integrantes. Con ellos estuvimos trabajando un tiempo, haciendo algunas actividades. Después cada uno ya tenía otras digamos, preferencias o inclinaciones, y digamos, me dejaron a mí nomás que siga con la gestión. En 1995 el doctor Busti aprueba la creación del museo, pero en esta aprobación, en esta ordenanza, no decía que era mixto. Así que en 1996 sí se crea por ordenanza el Museo Mixto, y también ya se había creado la Asociación para el Estudio de las Ciencias Antropológicas y Naturales, APECAM, que se dirige a la parte privada de este Museo Mixto. Cristina, así nació el Museo de Antropología. Digo, con una familia realmente de generación en generación, su padre, usted, y también su hija, ¿no? Museólogas, y además trabajando con mucha pasión en él. Sí, exactamente, con la familia en general. Todos colaboraron, y también amistades que se unieron, digamos, antes y después, cuando ya estábamos por inaugurar el museo. ¿Se siente conforme con lo que se ha realizado en este tiempo y en estos años, Cristina? La verdad es que me siento feliz el haber podido dar vida al museo, ¿no? Recordar que también cambió de edificio, de lugar, ¿no? El museo. Sí, exactamente, porque se inauguró en la estación central del ferrocarril, donde nos habían dado sector. Lo inauguramos en 1997, y después en el 2007, como había ya una ordenanza que el museo necesitaba más espacio, y una ordenanza que nos otorgaba la casa de Rivadavia y Carriego, donde estamos ahora, entonces en el 2007 reinauguramos el museo ahí en calle Carriego, ¿no? En diciembre. Un lugar muy visitado, ¿no? ¿Cómo? Un lugar muy visitado por los turistas, por los chicos en tiempo escolar, con muchísima actividad. Sí, exactamente. Nosotros decía que
nos sentimos, digamos, en mi caso en particular, muy contentas por haber logrado, digamos, que el museo tenga el crecimiento que tiene, y para eso tenemos que agradecer a las autoridades municipales, aquellas que valoraron nuestro trabajo y nos apoyaron, y también, como mencioné antes, a la APECAM, cuyos miembros de todas las maneras posibles han colaborado también para que el museo crezca y se afiance, ¿no? Y por supuesto toda la comunidad de Concordia, instituciones públicas, privadas, medios de comunicación, empresas, comercios, todos los que han colaborado con nosotros. Y también pensamos que el museo podría haber crecido más, realmente, pero bueno, todas las gestiones no tuvieron la misma, digamos, visión respecto al museo, y también somos conscientes que la Argentina ha sufrido crisis económicas muy importantes, que también han repercutido en el municipio, pero nosotros nunca nos dimos por vencidos, siempre salíamos a buscar colaboración en distintos ámbitos de la ciudad, para poder seguir brindando todo ese servicio social, educativo, cultural, turístico que ha ofrecido siempre el museo. O sea, no paramos nunca, en una palabra. Tampoco han parado en estos tiempos de pandemia, Cristina, porque han tenido charlas muy interesantes durante todo este tiempo. Sí, Amelia, justamente la pandemia de COVID-19 nos ha obligado a dejar de lado toda la planificación que teníamos para el año, nos ha obligado a reinventarnos, como se dice ahora, capacitarnos también para la utilización de distintos medios digitales que realmente nos han brindado mucha satisfacción, en el sentido de que nos han permitido seguir en contacto con nuestros vecinos, con nuestra comunidad, a través de la virtualidad. Así que también, si bien tiene sus cosas negativas, la pandemia obviamente, pero quiero decir, en materia laboral también tiene sus cosas positivas, porque hemos estado formando redes, estamos formando redes de comunicación entre las instituciones, y también ha aparecido todo lo que es el trabajo colaborativo entre colegas, entre distintas instituciones, que eso nos hace crecer a todos los que estamos en este tema, ¿no? Y como bien vos decías, el hecho de que nosotros, afortunadamente, desde que comenzó la pandemia, después de pasado ese primer momento de impacto, digamos, estuvimos trabajando de forma virtual hasta el presente, lo seguimos haciendo, ¿no? Perfecto. Cristina, ustedes estuvieron siempre en la Noche de los Museos desde su comienzo, por eso le agradecemos muchísimo que haya charlado con nosotros esta noche, porque este año también, como se ha hecho durante todo este tiempo, todo va a ser virtual, así que va a tener también su magia, ¿no? Sí, efectivamente, y nosotros tenemos que acostumbrarnos cuando la situación, digamos, de salud lo permita, a la reapertura, con protocolos muy estrictos, con visitas guiadas más cortas, tratando de satisfacer las curiosidades de las personas que nos visiten. Y también, bueno, como decía, esta virtualidad que llegó para quedar, o sea que también seguiremos trabajando de esa manera. Y bueno, yo probablemente cuando los museos se habiliten, si todavía estamos en época de pandemia, no estaré quizás trabajando de forma presencial, pero obviamente por razones de edad y demás. Pero, bueno, Silvia Setur, la museóloga Silvia Setur, mi colega, está ahora a cargo de la jefatura del museo durante mi ausencia, y obviamente que saldrán con las jóvenes que son guías también, dar, como dije, cabida a todas las personas en forma controlada,
para que visiten el museo. Muchas gracias, Cristina, ha sido un placer dialogar con usted y le deseamos lo mejor. Bueno, muchísimas gracias, Amelia, y que sea el mejor para todos. Es así, gracias. Gracias. En época de pandemia, el Museo de Antropología y Ciencias Naturales celebra la virtualidad. El comienzo del año 2020 nos encontró trabajando junto al personal y la colaboración inestimable de los voluntarios en la conservación preventiva de las colecciones, en el registro y la preparación de nuevas incorporaciones, en la documentación gráfica y digitalización. Había planificación y metas a cumplir, pero la pandemia de COVID-19 nos obligó a modificar nuestras tareas y reorganizar todas las actividades. Ya no habría voces, exclamaciones de asombro, juegos ni actividades grupales. Es así como comenzamos a ampliar los recursos virtuales para comunicarnos y continuamos con las actividades de educación, difusión y divulgación, aprovechando las herramientas de Internet. El 18 de mayo, en el Día Internacional de los Museos, fuimos parte de Museos Conectados, presentando un patrimonio destacado, invitados por la red Recuperar. Estuvimos en la organización del taller online de capacitación docente sobre cristalografía y crecimiento de cristales. El museo va a las escuelas, una propuesta que desde 1997 nos permitió capacitarnos junto a docentes y llegar a los alumnos. Este año se realizó en forma virtual. Pusimos en marcha el primer archivo digital del patrimonio cultural inmaterial, proyecto anhelado por su creadora, la museóloga Silvia Setur. Se continúan recuperando historias del pasado que dejan a sus protagonistas en el recuerdo comunitario, con temas diversos y participación libre, con el invaluable aporte de vivencias que construyen la identidad entrerriana. El aporte de varias ciencias nos permiten conocer y valorar el patrimonio entrerriano y así conservarlo para futuras generaciones. Moradores del territorio entrerriano, escudriñando el pasado, es un ciclo que organizamos desde el museo junto a la municipalidad y a CTM para la socialización del conocimiento. Con la excelente respuesta de invitados e invitadas y la cooperación de distintos organismos, participaron destacados científicos y científicas que nos permitieron conocer el pasado de todo el territorio. Las disertaciones y exposiciones del ciclo Moradores del territorio entrerriano se encuentran disponibles en el canal de YouTube del Museo de Antropología para que puedan ser consultadas en cualquier momento. Comenzamos un micro radial que denominamos Para conocer lo nuestro, invitados por el programa Ágape de FM UNER. De esta forma continuamos, a través de distintos medios, divulgando el conocimiento y la historia que atesora el Museo de Antropología y Ciencias Naturales. Y seguimos organizando todo para que cuando pase la pandemia, poder recibirlos con las puertas abiertas. Y continuando con el recorrido por los museos de nuestra ciudad, en su 8ª edición, en este modo tan particular que es la virtualidad, nos vamos a ir a un lugar mágico de la ciudad de Concordia y vamos a hablar con el profesor Emiliano Vallejos, director de Educación de la Municipalidad de Concordia, y vamos a hablar del Naranjal de Pereda. Muy buenas noches, Emiliano, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Amelia? Un gusto de poder Bienvenido. estar con vos y con toda la gente que nos está mirando. Bueno, ¿qué importancia tiene este sitio para la ciudad de Concordia que se ha puesto en valor hace muy poquito? Mira, sobre todo la importancia histórica, cultural y de identidad, ¿no? Allí a principios de 1700 hubo una suerte de asentamiento que prácticamente decretó parte de la fundación de la ciudad de Concordia y obviamente rescatamos un poco nuestras raíces aborígenes del lugar, más allá de que luego nos fuimos nutriendo de otras corrientes, ¿no? Esa es la importancia de ese lugar, de ese sitio tan emblemático y sobre todo porque está a las orillas del río Uruguay y hay una construcción histórica que se ha dado a lo largo de los años luego. Es una importante historia de la ciudad de Concordia allí reflejada, ¿no? Así es, en 1722 los primeros que se instalan fueron los jesuitas, que tenían la ruta de la yerba. Entonces eso fue el comienzo, junto con los jesuitas obviamente los aborígenes fueron un pilar fundamental para construir un primer
asentamiento que se llamó Paraje Itú, que significa salto en guaraní, por la cercanía justamente del Salto Chico. De ahí uno se para y ve el Salto Chico. Entonces ese primer punto de referencia, ya detectado por algunos historiadores y cartógrafos de la época, datan de las estancias jesuíticas que se daban cada tanto, ¿no? Entonces ahí fue instalado el primer muellecito, dado de que era un lugar estratégico porque no podían seguir trasladando la yerba desde el norte, desde el Alto de Yapeyú, desde Corrientes, desde las Misiones, y por río, por el Salto Grande primero y luego por el Salto Chico. Entonces desembarcaban la yerba en la zona de Federación, la traían por tierra y ni bien sorteaban las piedras, pusieron un muellecito ahí en ese lugar. ¿Y por qué lleva el nombre de Naranjal de Pereda? Eso con el tiempo, bueno, hubieron 4 hechos históricos fundamentales. El primero fue ese. Hacia 1750 ocurrió un hecho histórico un poco menos que discutible, que tiene que ver con un pacto que hicieron los españoles con los portugueses. Los españoles, la corona española le cedió a la corona portuguesa parte de su territorio un poco para que los dejen en paz, para que los dejen tranquilos. El virreinato del Río de la Plata y del Alto Perú cedió a eso y expulsaron a los jesuitas. Entonces los jesuitas se fueron tierra adentro, ayudados por los aborígenes, habían rebeliones, revueltas, y se produjeron lo que se llamó las guerras guaraníticas. En 1758 entonces hubo un fuerte grande ahí que se construyó, ya no estaban los jesuitas porque los habían expulsado, y luego en 1811 ocurrió un hecho histórico y trascendental, que fue la redonda de Artigas. Artigas cruza, con toda la gente que lo seguían, aproximadamente 4.000 personas, cruza ese lugar, se instala en ese lugar porque obviamente estaba el muellecito. Yo me estoy adelantando un poco los hechos, pero te cuento cómo llegamos a Naranjal de Pereda. En el 1882 se construye ese saladero y en 1920 lo adquiere un tal Pereda. Ajá, por eso el nombre de Naranjal. Y ahí quedó Naranjal de Pereda. Ajá. En realidad debería llamarse Sitio Itú, o tal vez, pero se llama Naranjal de Pereda, por el último hombre fuerte que tuvo en este lugar, digamos. ¿Por qué se decidió ponerlo en valor, no? Porque era un lugar prácticamente abandonado. Justamente el intendente que incursionó en este tema fue Enrique Cresto. Ya era un pensamiento de Bordet hace un tiempo, y luego Enrique Cresto acentuó esto. Era un lugar abandonado, mucho yuyo, muchos árboles. Se limpió todo eso hacia el 2016, yo todavía no estaba en la gestión. Se limpió y se puso en valor como un recorrido histórico y educativo. Por eso lo bautizaron en el momento más de 300 años de historia, por los 4 hechos puntuales históricos que se sucedieron en ese lugar. ¿Cuáles son las acciones que se realizan en dicho lugar? Bueno, en estos tiempos de pandemia también sé que estuvo habilitado para poder recorrer la gente, porque bueno, es al aire libre, ¿no? Sí, es un paseo dominical, podamos llamarlo de esta manera, o sabatino. Yo suelo ir seguido y encuentro gente que hace trote, que va en bicicleta, y por ahí hay gente que baja y pesca. Pero más que nada, nosotros institucionalmente hacemos recorridos educativos e históricos, es decir, convocamos a las escuelas, vamos y los visitamos en nombre de la Dirección de Educación, le hacemos una caminata a los chicos, una caminata vía sendero, hacemos lo que se llama senderismo. Actualmente los chicos generalmente se lo hace con profe de educación física, que son los que más nos pelan, y bueno, alguno de historia que se copa, o de geografía que le gusta la historia local. Entonces se hace eso y luego se le explica los 4 puntos más importantes del lugar, del sitio, presencial, con un grupo de gente. Generalmente lo hacemos con chicos de 6º grado de primaria o de 5º y 6º año de secundaria. Entonces ahí se les explica, se los arraiga a los chicos, se los convence de su identidad, y hay chicos que ni sabían del tema. Es un pedazo de historia. Es un buen pedazo de historia, que está ahí escondido en las orillas del río Uruguay, o que estuvo escondido mucho tiempo en orillas del río Uruguay. Y bueno, y nosotros la posibilidad de verlo a través de la virtualidad de este año, en esta noche de museos. Este año nos obligaron a la virtualidad, así que preparamos los micros. Ah, bueno. Los micros que preparamos desde la Dirección de Educación Municipal, ya abierto a toda la comunidad, digamos, ya no solamente para las escuelas. Los enviamos igual a todas las escuelas, pero abierto a toda la comunidad para que cualquiera lo pueda disfrutar, lo pueda ver
lo pueda vivenciar de esa manera. Tuvimos muchísimos contactos, muchas llamadas de gente en un montón de lugares que no tenía idea o que hace años se fue de Concordia y no sabía del lugar. Qué maravilla, ¿eh? Bueno, y los invitamos a verlo entonces a través de la virtualidad. Muchas gracias, Emiliano, por haber charlado con nosotros y hacernos conocer este particular lugar de Concordia, que en mi caso aún no lo conozco. Así Bueno, que lo veré, nos vas a acompañar para poder ver las imágenes. Pero sí, como no, así que por Salto Uruguayo, al fondo, una cuadra después termina el ripio, doblan hacia la izquierda como quien va hacia San Carlos y ahí encuentran el Camino de Pinos, más de 300 años de historia. Muchas gracias. Gracias a vos. En este lugar sucedieron hechos históricos de muchísima relevancia para la ciudad de Concordia, o para lo que luego sería la ciudad de Concordia. En 1722 se conoce como el primer asentamiento en este preciso lugar, que se llamaba Paraje Itú. Los jesuitas vinieron a este lugar porque necesitaban seguir transportando lo que era la yerba que traían desde el norte, desde la zona de Yapeyú, desde las misiones. Ellos, junto a un grupo de aborígenes, guaraníes, fundaron este lugar como un pequeño puerto o como un pequeño muelle desde donde volvían a embarcar la yerba mate y algunos cueros que traían desde el norte. Es decir, en la zona de Federación desembarcaban en carretas todo lo que es la yerba y también todo lo que es los cueros, lo traían por tierra hasta acá y lo volvían a embarcar por el río. El río era utilizado como canal de navegación, pero obviamente, y debido al Salto Chico y al Salto Grande, se impedía la libre navegación. Ellos estuvieron por espacio de 40 años en este lugar y tenían la ruta de la yerba tanto hacia el sur, hacia la ciudad de Buenos Aires, en donde ahí se comercializaba muchísimo y los cueros obviamente se exportaban. Ese fue el primer lugar histórico en este lugar. Ellos plantaron naranjas y por eso se llamó Naranjal de principio, y construyeron un oratorio a San Antonio, en advocación a San Antonio. Ellos rescatan desde ese lugar a San Antonio, los jesuitas, y pusieron un oratorio en este lugar, además del puerto y la parte comercial que ellos manejaban. Hacia 1757 comenzaron, en realidad unos años antes, comenzaron lo que fueron las guerras guaraníticas, en donde la corona española le cedía algunos terrenos a los portugueses, y dentro de esos terrenos estaban las misiones jesuíticas. Obviamente los guaraníes, los aborígenes que trabajaban codo a codo con los jesuitas, se enojaron y armaron como una suerte de rebeliones, y esa guerra duró algunos años. Entonces esta zona empezó a ser insegura y construyeron un fuerte en Salto, aquí enfrente. Ese fuerte se inundó, hubo una gran inundación, se inundó y se trasladó para este lugar porque ya estaba limpia la zona y había como una especie de muelle, y ellos comenzaron a manejar la parte de la ruta de la yerba que continuaba, la ruta de los cueros, y también la parte de armas, digamos, o víveres que le dejaban para que al ejército realista, al ejército español, para continuar con la guerra hacia el norte. Hacían lo mismo, lo único que por Uruguay. Dejaban las cosas aquí, en carretas las trasladaban y volvían a navegar hacia el norte. Luego se trasladó para este lado y hacían lo mismo hacia el norte, obviamente. Eso se llamó San Antonio del Salto Chico. Ya no era como una estancia como aquel paraje de Itú, ya era algo más como un poblado. Tenía unas 40 casas, una escuela para muchachos, un cementerio, una pequeña capilla. Ya era como un poblado. Vivían varias familias, 40 casas es un número importante, y bueno, trabajaban con la mercancía, digamos, es decir, todo lo que era la zona portuaria de este lugar se convirtió en el tercer puerto más importante del Virreinato del Río de la Plata. El primero era el de Buenos Aires,
el segundo era el de Rosario, y este llegó a ser el tercer puerto más importante de navegabilidad del río del virreinato del Río de la Plata. Eso fue el primer vestigio de población que hubo en este lugar, en la zona de Concordia, hacia 1768-69 más o menos. Ya estaba muy instalado y duró hasta finales de 1700. 1799, 1800 dejó de tener relevancia histórica este lugar porque no era un lugar seguro. Era una zona de guerras constantes, luchas intestinas, luchas internas. Entonces, esto dejó de tener relevancia histórica. Pero sucede algo en 1811. En 1811 se produce la redota de Artigas, o el exilio del pueblo uruguayo. Artigas sitia Montevideo y de repente le dicen que tiene que retirarse. Artigas se viene con 4.000 personas aproximadamente por toda la costa del Uruguay. Llega hasta este lugar y en noviembre de 1811 cruza el Salto Chico con toda la gente que lo seguía y se instala en este lugar antes de seguir hacia el norte. ¿Por qué elige este sitio Artigas, que era una persona, un estratega militar, porque este era un punto geopolítico muy importante? Este es el lugar, esta colina es el lugar más alto de toda esta zona, y antes era mucho más alto. Recuerden que se fue erosionando esta zona de arenales, se fueron construyendo casas, se fueron construyendo otro tipo de casas, podríamos decirlo, y este era el lugar más alto de todos. Entonces Artigas tenía una visión hacia el Uruguay, es decir, por si lo perseguían los realistas desde Montevideo, una visión hacia el norte por los portugueses, es decir, hacia la zona del Salto Chico, tenía toda la visibilidad que podría llegar a tener, y obviamente desde acá esperaba hacia el sur las tropas que lo iban a ayudar de Buenos Aires. Es decir, apuntando hacia allá, hacia el lado de Buenos Aires, él podría ver, obviamente que la ciudad no estaba, podía ver hacia el campo si llegaban algún día las tropas. Obviamente que esto no sucedió y no llegaron. Luego Artigas sigue su viaje hacia el norte y ya al tiempo vuelve a cruzar a la banda oriental. Llegamos a 1882. En 1882 Alberti adquiere estas propiedades de General Urdinarrain, los invito a que vengan, y construye el saladero de este lugar donde se producía charque para las zonas de Brasil, para Cuba, donde había muchos esclavos. Los saladeros eran la manera de conservar la carne, habían encontrado una manera de conservar la carne por muchos días, así la podían exportar. Antes solamente exportaban el cuero, bueno, ahora encontraron la manera de exportar la carne. Los saladeros funcionaron un tiempo, en 1888 la adquiere el conde de Maggi y un año después se va, esto queda abandonado, y en 1920 Pereda la adquiere, por eso queda como Naranjal de Pereda, la adquiere a este lugar y lo hace una suerte de remates vacunos, ovinos, porcinos, es decir, ya lo convirtió en una especie de algo agrario y rural. En 1960 intentan construir un centro de salud mental, por eso ustedes verán ya ladrillos huecos en esta parte, nada que ver con la construcción de antaño. Aquí está la construcción nueva de ese lado y de este lado está la construcción vieja con los ladrillos de antes. Intentaron construir un centro de salud mental que no fue aprobado y los últimos habitantes ya son de 1980. Luego este lugar fue saqueado, incendiado y puesto en valor unos años más adelante. Bueno, muchísimas gracias por haber venido con nosotros al Naranjal de Pereda, a este saladero. Gracias por intentar querer conocer nuestra historia, nuestra identidad propia de la ciudad de Concordia. Invitamos a las escuelas, a las instituciones, a que cuando pase esta pandemia se acerquen a este lugar y podamos conocer un poquito más de nuestros orígenes de Concordia.